Como le informamos al inicio de este espacio, este jueves la Cámara de Diputados aprobó reformas constitucionales para eliminar el fuero a servidores públicos, lo que significa que desde el presidente hasta encargados de despacho de alguna dependencia podrán enfrentar juicios políticos. Ahora es el turno de que los senadores analicen el dictamen y para profundizar en las implicaciones de esta modificación histórica a las leyes mexicanas, saludamos con mucho gusto al doctor Juan Carlos Cervantes Gómez. Él es profesor de la licenciatura de Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues ahí doctor, está. pues es un tema, sin duda, felicitas, histórico. Por supuesto que sí, Juan. Doctor, la sociedad necesita saber, conocer a detalle de qué se trata este hecho histórico, que por supuesto marca un precedente, pero una vez que sea aprobado, pues tendremos esta opción ya de la ley, los funcionarios sin fuero. Platíquenos un poco del tema. Así es, bueno, como lo comentan, es una modificación sin precedentes. Ahora los funcionarios públicos, incluido, bueno, esta reforma también aplica para el presidente de la República, quien era intocable, por cierto, porque ahora se les va a extender incluso para hacer posible el juicio político al presidente. Pero bueno, con respecto a lo que comentan, es un hecho sin precedentes, porque derivado de este reclamo social de combate a la corrupción, yo creo que este es uno de los primeros pasos que se dan en ese sentido, abatir la posibilidad de que un funcionario público se pueda escudar en el fuero constitucional para hacer frente a sus responsabilidades. Ahora, si el Senado de la República y desde luego la mayoría de las legislaturas estatales tienen a bien aprobar esta reforma constitucional, pues bueno, ya no será un impedimento procesal para que el Poder Judicial de la Federación o los poderes, bueno, en este caso el Poder Judicial de la Federación, puedan enderezar un proceso penal en contra de un funcionario público hasta hoy aforado, para que enfrente las responsabilidades por la comisión de algún delito. Y doctor, díganos, porque felicitas, ha sido un camino largo, ¿cuáles son? Sí, muy largo. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Qué tuvo que suceder para que se diera esta reforma? Bueno, una serie de acuerdos entre los grupos parlamentarios muy complejos, muy complicados, pues también, desde luego, esta reforma tiene detractores, no solamente entre los políticos, entre la propia academia. Se ha hablado de la conveniencia del fuero. Como ustedes saben, el fuero también es una respuesta a los abusos, en principio del Ejecutivo, a principios del siglo pasado, pues también muchos legisladores iban a la cárcel por no estar de acuerdo con el sistema. Entonces se enderezó esta protección constitucional. Sin embargo, con la evolución de la democracia en México, con el fortalecimiento de la misma, pues bueno, se ha señalado que esta figura ya no es necesaria y que por el contrario se está abusando de ella. Entonces yo creo que es algo sumamente positivo, pero sin embargo, bueno, los señores senadores tendrán que pronunciarse al respecto y desde luego los diputados locales también para ver si se retira finalmente esta protección procesal. Y vaya, responsabilidad que tienen, por supuesto, el Senado, como los congresos locales, cambiar a partir de entonces esta reforma el futuro de México. Tenemos un año electoral que es importante, pero ¿en qué delitos que pudieran incurrir los funcionarios se está tratando este tema? ¿Es en general, doctor? En cualquier delito, desde luego. Obviamente los delitos que más lastiman a la sociedad en materia de funcionarios públicos pues son los que están encomendados, los que se derivan precisamente de su propio encargo. Sin embargo, esta protección aplica para toda la comisión de cualquier delito, precisamente porque anteriormente se usaba la prisión como una forma de presión hacia los legisladores. Se les decía, si no votas como yo te lo digo, si no atiendes mis solicitudes, mis demandas, pues bueno, yo te puedo fabricar un proceso penal para hacer presión. Entonces, pues lo que se buscaba era no solo proteger las cuestiones que tenían que ver con la función pública, sino cualquier forma de delito, porque insisto, podría derivar en la fabricación de una acusación. Actualmente, insisto, con la evolución del Poder Judicial Federal y también, por qué no decirlo, de los poderes locales, judiciales locales, pues bueno, se supone que esto ya estará más acotado. Si a eso le sumamos que actores como ustedes, como los medios de comunicación, están supervisando también este tipo de procesos, pues yo creo que también es una garantía más para que no se fabriquen precisamente acusaciones y que el fuero, pues bueno, se vea desplazado.
Entonces, doctor, podemos resumir en que el fuero es una figura arcaica que ya no funciona, es por revolucionaria, que el presidente y otros funcionarios pueden ser juzgados por cualquier delito, ¿así es? Bueno, no es tan arcaica, en muchas constituciones de otros países se plantea, sin embargo, insisto, hay una presión social muy importante en torno a esto. Pareciera que el fuero para nosotros ya no es tan útil, digamos. Sí tiene una utilidad todavía, pero sin embargo el reclamo social está rebasando esta necesidad que tienen los funcionarios de tener una prerrogativa que los asista para poder realizar mejor su trabajo. Sin embargo, el reclamo social en materia de combate a la corrupción pues también está por el otro lado. En estos momentos podríamos decir que está pesando más y desde luego tiene que privilegiarse en ese sentido la resolución que tomen finalmente nuestros legisladores. Cualquier delito. Sí. Muy bien. Que va en ese sentido precisamente por la exigencia de la sociedad y de que los funcionarios en un cargo por el que han luchado previamente puedan cumplir con las necesidades de la gente, porque para eso fueron elegidos, pero que además evitan el cometer faltas que también afectan a los ciudadanos. Así es, digo, insisto, el fuero es un mecanismo para preservar la decisión autónoma del legislador y, por cierto, de cualquier otro funcionario. Lo estamos reduciendo a los legisladores, pero efectivamente la reforma, el fuero abarcaba a varios funcionarios de los previstos por la Constitución. Sin embargo, ahora con esta anulación del fuero, de esta posible anulación, pues insisto, todavía no es una realidad, pues los funcionarios públicos tendrían que responder directamente por sus acusaciones, por sus responsabilidades por la comisión de algún ilícito penal. Doctor, díganos, ¿sí o no se espera que esta reforma pase por el Senado y por los congresos locales? Tendrá que pasar, ¿no? Se turnó ya al Senado de la República, desde luego los senadores tendrán que hacer un análisis muy puntual, muy exhaustivo, insisto, hay un impulso social muy fuerte en torno a esta reforma, pero eso no obsta para que el Senado de la República actúe como Cámara Revisora y le dé una segunda revisión muy importante. Como lo están comentando, es una reforma trascendental, no puede escatimarse esfuerzos ni análisis en torno a ella. Yo creo que el tiempo está en contra, el periodo ordinario está por finalizar el próximo 30 de abril, pero sin embargo yo creo que sí se puede realizar un análisis lo suficientemente exhaustivo. Aparte, es un tema que efectivamente no se está discutiendo desde ayer, se lleva años. Entonces yo creo que en materia de debate vamos muy avanzados. Yo creo que hay las condiciones para que pase a las legislaturas locales, para que ellas lo aprueben. Sí, eso sí llevaría muchos más tiempo. Pues estaremos pendientes. Doctor, muchas gracias por acompañarnos.